Un anciano de apariencia sencilla fue humillado en la agencia bancaria. Minutos después, el empleado quedó sin palabras cuando vio al gerente dirigirse hacia el anciano para saludarlo. Esteban Flores, con sus 25 años, mantenía una postura confiada y un tanto arrogante mientras trabajaba en la agencia bancaria de Monterrey. Su cabello castaño oscuro siempre estaba impecablemente peinado, y sus ojos azules transmitían una mezcla de determinación y desdén. Esteban creía que la apariencia profesional era crucial para impresionar a sus superiores, y se aseguraba de que cada detalle de su presentación reflejara esa creencia. Como empleado, Esteban estaba constantemente preocupado por destacarse. No escatimaba esfuerzos para agradar a sus jefes, siempre buscando maneras de ser notado. Su ambición era evidente en cada movimiento, cada palabra que pronunciaba. «Sé que puedo ser promovido si continúo demostrando mi valor», pensaba frecuentemente, ajustando la corbata o enderezando la postura. Su enfoque hacia el trabajo era meticuloso, pero también implacable, especialmente cuando se trataba de clientes que él consideraba menos importantes. En el día a día se veía a Esteban corriendo de un lado para otro, siempre ocupado, siempre enfocado en sus tareas. Tenía una manera de hablar rápida y decisiva, rara vez perdiendo tiempo en conversaciones que no involucraran negocios. «El tiempo es dinero», le gustaba decir a sus colegas, un mantra que él creía firmemente que lo llevaría al éxito. Su eficiencia era notable, pero a menudo venía a costa de un comportamiento cortés y empático. Esteban tenía una habilidad particular para identificar cuáles clientes podrían ayudar a impulsar su carrera y cuáles podría tratar con indiferencia. Creía que, al enfocarse en los clientes ricos e influyentes, estaría pavimentando su camino hacia una promoción rápida. «Los clientes importantes son la clave para mi ascenso», pensaba, mientras observaba atentamente a cada persona que entraba en la agencia. A pesar de su juventud, Esteban ya había aprendido a manipular situaciones a su favor. Sabía exactamente cómo actuar en presencia de los superiores, siempre exhibiendo una actitud profesional y una sonrisa calculada. Cuando el gerente pasaba, Esteban se enderezaba aún más, esforzándose por parecer el empleado ejemplar. «Buenos días, señor Morales», decía con una sonrisa pulida, esperando que sus acciones fueran notadas y recompensadas. Esteban Flores había llegado a la agencia bancaria de Monterrey temprano esa mañana, como siempre hacía. Se puso su traje bien planchado, ajustó la corbata con precisión y peinó su cabello castaño oscuro de forma impecable. Sabía que su apariencia era crucial para impresionar a sus superiores, y cada detalle importaba. Al entrar en la agencia, lanzó una mirada rápida alrededor, notando a los clientes que ya esperaban atención. Entre ellos, vio a Benjamín López, un anciano de apariencia sencilla, e inmediatamente sintió un desdén crecer dentro de sí. «Estos viejos siempre retrasan mi trabajo», pensó Esteban, preparándose mentalmente para lo que consideraba un día tedioso. Esteban caminó por el vestíbulo de la agencia con pasos firmes y decididos. Mantenía la postura erguida, sus ojos azules observando todo con una mezcla de superioridad y cálculo. Al avistar al gerente Ignacio Morales, ajustó nuevamente la corbata y caminó hacia él. «Buenos días, señor Morales», dijo Esteban con una sonrisa ensayada, esperando que su postura profesional fuera notada. Ignacio, un hombre de 45 años, con cabello negro y ojos verdes, respondió con un gesto de cabeza y una breve sonrisa. «Buenos días, Esteban», respondió Ignacio antes de volver a sus tareas. Satisfecho con el breve saludo, Esteban se dirigió a su puesto de trabajo, la caja. En el camino no pudo evitar observar a Benjamín nuevamente, esta vez con aún más desdén. «Viejos como él deberían usar los servicios en línea, en lugar de ocupar nuestro tiempo aquí», pensó Esteban, recordando cómo estos clientes mayores eran a menudo lentos e indecisos. Para él el tiempo era dinero y cada minuto gastado con un cliente que no contribuía significativamente a sus objetivos era un minuto perdido. Esteban se acomodó en su puesto, organizando los papeles y verificando la computadora. Mientras esperaba a los primeros clientes del día, Esteban reflexionó sobre sus ambiciones. Siempre había sido muy determinado a subir en la jerarquía del banco y creía que su arduo trabajo y su apariencia profesional lo llevarían a la cima. «Necesito seguir impresionando al señor Morales», pensó,
recordando todas las veces que se quedó después del horario para terminar tareas adicionales o ayudar en proyectos importantes. Ignacio Morales, el gerente de la agencia bancaria de Monterrey, siempre se había destacado por su presencia imponente y aire de autoridad. Solía vestir trajes elegantes que realzaban su postura erguida y sus modales refinados. Con ojos verdes penetrantes y cabello negro bien cuidado, Ignacio exudaba confianza y profesionalismo. Había llegado temprano a la agencia, como de costumbre, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de la apertura. Mientras caminaba por los pasillos, saludaba a los empleados con una sonrisa cordial y un gesto de cabeza. «Buenos días, personal», dijo, asegurándose de que todos se sintieran valorados y motivados. Ignacio había comenzado su carrera de forma humilde. Trabajó como asistente administrativo en una pequeña agencia bancaria en el interior antes de mudarse a Monterrey en busca de mejores oportunidades. Su trayectoria profesional estuvo marcada por dedicación y esfuerzo continuos. «Siempre creí que el trabajo arduo compensa», pensaba Ignacio muchas veces, recordando las largas horas que pasó estudiando y mejorando sus habilidades. Sus superiores habían reconocido su potencial y con el tiempo ascendió posiciones hasta convertirse en gerente de la agencia principal. «Nunca olvides de dónde vienes», aconsejaba a los más jóvenes, siempre dispuesto a compartir sus experiencias y enseñanzas. Al asumir el cargo de gerente, Ignacio decidió que sería un líder justo y respetuoso. Creía firmemente que todos merecían ser tratados con dignidad, independientemente de su apariencia o edad. «El verdadero liderazgo viene del respeto», solía decir. Este principio guiaba todas sus acciones en el trabajo. Cuando veía a un empleado tratar a un cliente de forma irrespetuosa o indiferente, Ignacio no dudaba en intervenir. «Esteban, recuerda tratar a todos nuestros clientes con la misma cortesía», le había dicho más de una vez, buscando garantizar que la cultura de respeto prevaleciera en la agencia. Ignacio también creía que era importante conocer a sus empleados y clientes personalmente. Dedicaba tiempo para conversar con cada uno de ellos, escuchando sus preocupaciones y sugerencias. «¿Cómo están las cosas en casa, María?», preguntó a una empleada cierta mañana, demostrando genuino interés por su bienestar. Sabía que un ambiente de trabajo armonioso y solidario era esencial para el éxito de la agencia. «Si cuidamos bien de los nuestros, ellos cuidarán bien de nuestros clientes», reflexionó Ignacio, satisfecho al ver la gratitud en los ojos de María. Su postura justa y respetuosa no pasaba desapercibida. Los clientes frecuentemente elogiaban su enfoque y se sentían valorados al interactuar con él. «Señor Morales, siempre es un placer ser atendido por usted», comentó un cliente fiel. Ignacio agradeció con una sonrisa modesta, apreciando el reconocimiento, pero siempre recordando que la verdadera recompensa venía del impacto positivo que podía causar en la vida de las personas. «Estamos aquí para servir, y hacerlo con respeto hace toda la diferencia», pensó, reafirmando su compromiso con sus valores. Sin embargo, Ignacio también sabía que su papel requería decisiones difíciles y momentos de firmeza. No dudaba en tomar las riendas en situaciones complicadas, siempre buscando lo mejor para la agencia y sus clientes. «A veces es necesario ser firme para ser justo», reflexionó, recordando ocasiones en las que tuvo que lidiar con empleados problemáticos o implementar cambios impopulares. Su autoridad combinada con su carisma y justicia lo convertía en un líder respetado y admirado por todos en la agencia. Un buen líder guía con el ejemplo. No se puede admitir ninguna injusticia en esta agencia», concluyó Ignacio, confiado de que estaba en el camino correcto para seguir promoviendo un ambiente de trabajo justo y respetuoso. Benjamín, a los 78 años, había entrado en la agencia bancaria de Monterrey esa mañana, vestido con ropa sencilla pero limpia. Llevaba una camisa de algodón azul clara y pantalones vaqueros desgastados, que, a pesar de la edad, aún mantenían una apariencia digna. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera que había sido un regalo de un exalumno agradecido. Cada paso que daba mostraba el paso del tiempo en sus piernas debilitadas, pero su mirada mantenía una serenidad y una inteligencia que pocos notaban. Al entrar, Benjamín miró a su alrededor, viendo el movimiento apresurado de las personas que aparentemente no prestaban atención a su presencia.
Benjamín había sido profesor universitario de literatura durante más de 4 décadas, una carrera que lo llenaba de orgullo. Ah, cómo amaba enseñar, pensó, recordando las clases llenas de jóvenes atentos y curiosos. Cada alumno era un nuevo universo a ser explorado. A pesar de su jubilación hacía más de una década, mantenía viva la pasión por los libros y la escritura, pasando horas en su pequeña casa, rodeado de volúmenes antiguos que guardaban memorias de tiempos pasados. Vivía de una pensión modesta que, aunque no era grande, le permitía vivir con dignidad. Benjamín no necesitaba mucho para ser feliz. Una taza de té y un buen libro eran suficientes. Mientras caminaba por la agencia, Benjamín percibía las miradas apresuradas e indiferentes de las personas a su alrededor. La gente de hoy siempre tiene prisa, reflexionó, recordando tiempos en los que la vida parecía transcurrir a un ritmo más lento. No se sentía ofendido por eso. Entendía que cada uno tenía sus propias preocupaciones y responsabilidades, pero a veces deseaba que las personas fueran un poco más atentas y amables. Una simple sonrisa puede hacer una gran diferencia, pensó, recordando un dicho antiguo que solía enseñar a sus alumnos. Benjamín había entrado en la agencia bancaria y ahora esperaba pacientemente en la fila, apoyándose en el bastón de madera que siempre lo acompañaba. Mientras observaba a las personas a su alrededor, no pudo evitar perderse en pensamientos sobre su fallecida esposa, Ana. «Cuánto te extraño, mi querida», pensó, sintiendo un nudo en el corazón. Habían compartido más de 50 años de matrimonio, años llenos de amor, comprensión y compañerismo. Ana siempre sabía cómo traer alegría a los días de Benjamín, y su ausencia dejaba un vacío inmenso en su vida. «Siempre sabías cómo hacerme sonreír, incluso en los días más difíciles», reflexionó, recordando los momentos de risa que compartieron. Mientras esperaba, Benjamín recordó el día en que conoció a Ana. Había sido una tarde soleada en la universidad, donde él enseñaba literatura y ella estudiaba artes. «La vi por primera vez en esa biblioteca», recordó Benjamín con una sonrisa nostálgica. Ana estaba sentada en una mesa rodeada de libros y el brillo en sus ojos capturó inmediatamente su atención. «Desde ese momento supe que ella sería la mujer de mi vida», pensó. La relación entre ellos floreció rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran y construyeran una vida juntos. «Siempre fuiste mi inspiración y mi fuerza», susurró Benjamín para sí mismo, sintiendo una lágrima silenciosa rodar por su mejilla. Al mirar la fila en la agencia bancaria que se movía lentamente, Benjamín recordó cómo Ana siempre se ocupaba de todos los detalles de sus vidas. Ella tenía una manera especial de transformar tareas comunes en momentos de felicidad compartida. «Tú eras la organizadora de nuestras idas al banco, siempre tan meticulosa», pensó, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Desde la muerte de Ana, Benjamín se había sentido perdido en muchas de esas pequeñas tareas, y la visita al banco era una de las pocas salidas que hacía. «Cada visita me recuerda a ti, mi amor», reflexionó, sintiendo que la soledad apretaba aún más su corazón. Mientras avanzaba un poco en la fila, Benjamín pensó en su único hijo, Ricardo, que ahora vivía en otra ciudad con su propia familia. Ricardo siempre fue un buen hijo, pensó, recordando cómo él y Ana se habían dedicado a criar al niño con todo el amor del mundo. «Estarías orgullosa de él, mi amor», reflexionó, sabiendo que Ana se habría alegrado al ver en el hombre que Ricardo se había convertido. Sin embargo, la distancia física y los compromisos de Ricardo significaban que Benjamín pasaba la mayor parte del tiempo solo. «Me gustaría verlo más a menudo, pero entiendo que tiene su propia vida», pensó con resignación. Mientras esperaba, Benjamín recordó las tardes tranquilas que él y Ana pasaban juntos en casa. «Nuestra casa siempre fue un refugio de paz y amor», pensó, sintiendo una oleada de nostalgia. Ana solía preparar té mientras él leía en voz alta y esos momentos simples eran los más preciosos para él. «Siempre supiste cómo hacer especiales los días», reflexionó, sintiendo la ausencia de Ana de forma aún más aguda. La soledad era una compañera constante desde la muerte de ella, y la visita al banco representaba una de las pocas oportunidades de salir de casa y ver a otras personas. «Aún así, nada sustituye tu presencia», pensó, suspirando profundamente.
Finalmente, al acercarse al mostrador, Benjamín intentó concentrarse en la tarea que tenía por delante, pero su mente aún estaba llena de recuerdos de Ana. «Sé que estarías a mi lado ahora, sosteniendo mi mano», pensó, imaginando cómo Ana habría manejado la situación con su habitual gracia y paciencia. Cogió los documentos que necesitaba y respiró hondo, preparándose para hablar con el empleado del banco. «Seguiré haciendo lo mejor que pueda, mi amor», prometió en silencio, sintiendo la presencia reconfortante de Ana en su corazón. Con esa fuerza interior, estaba listo para enfrentar un día más, llevando consigo los recuerdos preciosos de una vida compartida con la mujer a la que amaba profundamente. Benjamín había finalmente llegado al mostrador de atención, después de una larga espera en la fila. Sostenía sus documentos con cuidado, intentando mantener la calma a pesar de la tensión que sentía. «Buenos días», dijo, forzando una sonrisa mientras se dirigía al joven empleado frente a él. Esteban Flores, que ocupaba el puesto de atención, levantó los ojos rápidamente, mostrando una expresión de impaciencia. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Esteban con un tono frío que hizo que Benjamín se sintiera aún más incómodo. «Yo vine a resolver un problema con mi cuenta», explicó Benjamín, sintiendo el nerviosismo crecer en su pecho. Esteban suspiró y tomó los documentos de las manos de Benjamín sin mirarlo directamente. «¿Cuál es el problema exactamente?», preguntó, tecleando en la computadora con rapidez pero sin mucho interés. Benjamín comenzó a explicar la situación, pero Esteban lo interrumpió varias veces, pareciendo más preocupado en terminar la conversación que en entender el problema. «Mi cuenta parece tener un cargo indebido», dijo Benjamín intentando mantener la calma. «Lo noté en mi último estado de cuenta». Esteban bufó y reviró los ojos. «Ok, señor, deme un minuto», respondió visiblemente impaciente mientras continuaba tecleando. Benjamín se sintió aún más incómodo con la actitud de Esteban, pero intentó mantener la compostura. «Realmente necesito resolver esto. Es una cantidad significativa para mí», explicó Benjamín, esperando que Esteban comprendiera la urgencia de la situación. «Señor, estoy verificando. Déjeme trabajar», respondió Esteban con un tono seco, interrumpiendo nuevamente a Benjamín. El anciano respiró hondo, intentando no dejar que la frustración se notara. Sabía que necesitaba resolver el problema, pero la falta de empatía de Esteban hacía todo más difícil. «Solo quería que verificara los detalles del cargo», insistió Benjamín, manteniendo su voz calmada. Mientras Esteban continuaba tecleando, miró a Benjamín con una expresión de desdén. «Estos clientes ancianos siempre tienen algún problema», pensó impaciente. «Señor, puede ser que ese cargo sea correcto y usted simplemente no lo recuerde», dijo Esteban sin ocultar su impaciencia. «Pero le aseguro que hay un error», insistió Benjamín, sintiendo la frustración aumentar. «He revisado mis registros varias veces». Esteban soltó un suspiro exasperado. «Voy a necesitar más tiempo para verificar esto, señor», dijo, volviendo a teclear, mientras Benjamín esperaba ansiosamente. Benjamín miró a su alrededor tratando de encontrar alguna señal de que la situación se resolvería pronto. Solo quería que esto fuera más fácil, pensó sintiéndose cansado. Recordó a su fallecida esposa, Ana, y cómo siempre sabía manejar situaciones difíciles. «Tú habrías manejado esto con tanta gracia», reflexionó sintiendo su ausencia. «Señor, aquí está», dijo Esteban abruptamente, interrumpiendo sus pensamientos. «Parece que hubo un error en el cargo, pero necesitaré que complete algunos formularios para corregir esto». Benjamín sintió un alivio momentáneo, pero aún estaba molesto por la falta de cortesía de Esteban. Esteban entregó los formularios a Benjamín sin siquiera una mirada de disculpa. «Complete esto para que pueda procesarlo», dijo. Benjamín tomó los formularios y comenzó a llenarlos. Esteban había observado impacientemente mientras Benjamín llenaba los formularios, sus dedos temblorosos dificultando el proceso. La fila comenzaba a crecer nuevamente y Esteban sentía aumentar la frustración. «Señor, ¿podría ser un poco más rápido?», preguntó Esteban, su voz cargada de impaciencia. Benjamín miró hacia arriba, sorprendido por el tono rudo. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió, tratando de mantener la calma. Esteban, sin embargo, no parecía dispuesto a mostrar comprensión. «Bueno, su mejor no es suficiente. Tenemos otros clientes que atender»,
dijo en un tono lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor pudieran escuchar. Los otros clientes en la fila empezaron a mirar hacia el mostrador, algunos visiblemente incómodos con la situación. Benjamín sintió su rostro enrojecer de vergüenza. «Estoy casi terminando», dijo, tratando de apresurarse, pero sus dedos temblorosos hacían aún más difícil escribir. Esteban cruzó los brazos y suspiró audiblemente, como si quisiera que todos supieran lo inconveniente que encontraba la situación. «Realmente no tenemos todo el día, señor», dijo con un tono sarcástico. Benjamín se detuvo por un momento tratando de controlar sus emociones. Había enfrentado muchos desafíos en la vida, pero ser humillado públicamente de esa manera era doloroso. «¿Por qué tienes que ser tan grosero?», preguntó calmadamente, mirando directamente a Esteban. El joven empleado reviró los ojos. «Porque está retrasando a todos», respondió Esteban, levantando aún más la voz. «Tal vez si fuera un poco más rápido esto no estaría sucediendo». Benjamín sintió un nudo en la garganta, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Sabía que necesitaba terminar los formularios para resolver su problema, pero la humillación hacía todo más difícil. «Yo realmente estoy tratando de ser rápido», dijo Benjamín con la voz calmada pero claramente alterada. «Es que este cargo necesito que lo verifiquen porque no tiene sentido». Levantó los ojos hacia Esteban, esperando un poco de comprensión, pero encontró solo impaciencia y desdén. «Señor, ya entendí, pero necesita llenar estos formularios», dijo Esteban, con un tono que rozaba la exasperación. Mientras tanto, una señora que estaba en la fila, Marta, no pudo contenerse más. «Esto es ridículo», murmuró ella a la persona a su lado. «Nadie debería ser tratado así». Marta dio un paso adelante dirigiéndose a Esteban con firmeza. «¿Por qué estás tratando a este señor de esta manera? Él solo está tratando de resolver un problema». Esteban la miró con sorpresa, sin esperar que alguien interviniera. «Señora, solo estoy haciendo mi trabajo», respondió, tratando de mantener su postura. Marta, sin embargo, no se intimidó. «Tu trabajo es ayudar, no humillar. Él claramente está teniendo dificultades y necesita un poco más de tiempo y paciencia». Benjamín sintió una ola de gratitud hacia Marta, pero aún estaba profundamente afectado. «Gracias, señora», dijo, su voz casi fallando. «Solo necesito que verifiquen este cargo. Es mucho dinero para mí». Intentó seguir llenando los formularios, pero sus manos no dejaban de temblar. «Realmente lamento estar causando tanto problema», dijo, tratando de mantener la calma, pero era evidente que estaba muy nervioso. Si pudiera hacerlo más rápido, lo haría. Esteban, sin embargo, solo negó con la cabeza, sin mostrar empatía. Otro cliente, un hombre más joven llamado Carlos, también decidió intervenir. «Oye, amigo, dale un respiro al señor», dijo Carlos acercándose. «Todos tenemos padres o abuelos. ¿Cómo te sentirías si alguien los tratara de esta manera?» Esteban suspiró, claramente irritado, pero antes de que pudiera responder, Carlos continuó. «No sé qué está pasando aquí, pero lo mínimo que podemos hacer es mostrar un poco de respeto». Benjamín, oyendo las palabras de Carlos, se sintió un poco más reconfortado, aunque la situación aún era extremadamente incómoda para él. Benjamín intentó explicar nuevamente, respirando hondo para calmar los nervios. «Este cargo apareció en mi estado de cuenta, pero estoy seguro de que no hice esa transacción», dijo, hablando con cuidado para no trabarse en las palabras. «Traje todos mis documentos y solo necesito que alguien mire esto con atención». Miró a Esteban esperando que entendiera la seriedad de la situación. «Vivo de una pensión modesta y cada centavo cuenta», continuó Benjamín, su voz demostrando la urgencia y la frustración que sentía. «Por favor, solo necesito que alguien realmente verifique esto». Ignacio Morales había dejado su oficina al escuchar la confusión en el vestíbulo de la agencia. Observó la escena por un momento, reconociendo inmediatamente a Benjamín López. Ignacio caminó hasta el mostrador con pasos firmes y postura erguida, decidido a entender y resolver la situación. «Profesor Benjamín, es un honor recibirlo en mi agencia», dijo Ignacio con una sonrisa cálida y sincera. La presencia imponente de Ignacio llamó inmediatamente la atención de todos a su alrededor, y el vestíbulo quedó en silencio, con todos esperando el desenlace de los acontecimientos. Benjamín, un poco confuso y desconcertado, miró a Ignacio con sorpresa. «¿Fuiste mi alumno?», preguntó Benjamín, tratando de recordar a Ignacio.
La memoria de los muchos rostros que había enseñado a lo largo de los años estaba borrosa, pero algo en la postura y en el tono de voz de Ignacio le parecía familiar. Ignacio asintió, aún sonriendo. «Sí, fui su alumno, profesor Benjamín, y estoy feliz de verlo aquí», respondió Ignacio. «¿Pero qué está pasando? Parece que no está bien». La preocupación en la voz de Ignacio era genuina, y se acercó más a Benjamín, colocando una mano reconfortante en el hombro del anciano. Benjamín, aún un poco desconcertado, no pudo responder inmediatamente. La tensión y la humillación que había sentido momentos antes seguían presentes, pero la presencia de Ignacio comenzaba a traer un poco de alivio. En ese momento, Marta, quien había defendido a Benjamín antes, tomó la palabra. «Señor Morales, el empleado Esteban estaba tratando a este señor de forma muy irrespetuosa», dijo ella con una voz firme pero respetuosa. «Fue grosero e impaciente, y todos aquí pudieron verlo». Carlos, el joven que también había defendido a Benjamín, asintió y añadió: «Es verdad, fue extremadamente irrespetuoso. El profesor Benjamín solo estaba tratando de resolver un problema con su cuenta». Ignacio miró a Esteban con una mirada severa. «Esteban, ¿es cierto lo que están diciendo?», preguntó Ignacio, manteniendo la voz calmada, pero con un tono que dejaba claro que esperaba una explicación. Esteban, ahora visiblemente nervioso, tartamudeó tratando de justificarse. «Yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo, señor Morales», dijo sin poder sostener la mirada de Ignacio. «¿Pero trataste al profesor Benjamín con falta de respeto?», insistió Ignacio, su voz volviéndose más firme. «Sabes que eso es inaceptable en nuestra agencia». Benjamín, aún procesando todo lo que estaba ocurriendo, finalmente encontró su voz. «Solo quería resolver un problema con un cargo indebido», dijo, su voz calmada pero marcada por el cansancio. «No esperaba ser tratado de esta manera». Ignacio respiró hondo, sintiendo la gravedad de la situación. «Profesor, le pido disculpas en nombre de la agencia», dijo Ignacio, mirando directamente a Benjamín. «Esto no debería haber ocurrido, Esteban, te vas a disculpar ahora mismo», ordenó Ignacio, volviéndose hacia el joven empleado. Esteban, con el rostro rojo de vergüenza, murmuró una disculpa. «Lo siento, señor», dijo sin poder ocultar su incomodidad. Ignacio se volvió hacia Benjamín ofreciendo una sonrisa reconfortante. «Profesor, vamos a resolver este problema ahora mismo», dijo tomando los documentos de las manos de Benjamín con cuidado. «Por favor, acompáñeme a mi oficina. Quiero asegurarme de que todo se resuelva de forma adecuada». Benjamín asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. «Gracias, Ignacio», dijo, sintiéndose un poco más tranquilo. Ignacio condujo a Benjamín por el vestíbulo, pasando por las miradas curiosas de los otros clientes y empleados. «Pueden volver a sus atenciones. Me encargaré personalmente de esto», dijo Ignacio a los empleados, mientras seguía con Benjamín a una área más privada. En la oficina de Ignacio, Benjamín se sentó y respiró hondo, sintiendo finalmente que su problema sería resuelto. Ignacio, sentado frente a él, comenzó a revisar los documentos con atención. «Recuerdo sus clases, profesor», dijo Ignacio, rompiendo el silencio. «Usted siempre fue una inspiración para todos nosotros. Lamento mucho lo que ocurrió hoy». Benjamín sonrió, sintiéndose conmovido por las palabras de Ignacio. «Gracias, Ignacio», dijo sinceramente. «Es bueno saber que todavía hay personas que me recuerdan y que practican el respeto y la empatía». Ignacio asintió, decidido a asegurar que Benjamín saliera de la agencia con su problema resuelto y su dignidad restaurada. Ignacio tomó un vaso de agua y se lo entregó a Benjamín, quien lo aceptó agradecido. «Aquí tiene, profesor. Por favor, tome un poco de agua mientras reviso los documentos», dijo Ignacio con una sonrisa alentadora. Benjamín asintió y bebió un sorbo de agua, sintiéndose un poco más tranquilo. «Gracias, Ignacio, esto significa mucho para mí», dijo, tratando de relajarse tras la estresante experiencia en el vestíbulo. Ignacio se sentó en su escritorio y comenzó a analizar los papeles con atención. Mientras Ignacio trabajaba, Benjamín miró alrededor de la oficina, recordando sus propios días como profesor. «Este joven se ha convertido en un hombre respetable», pensó, sintiendo un orgullo silencioso. Observó a Ignacio teclear en la computadora y hacer algunas llamadas para resolver la cuestión del cargo indebido. La eficiencia y seriedad de Ignacio lo tranquilizaron.
Tienes mucho talento para manejar situaciones difíciles, dijo Benjamín tratando de aliviar la tensión. Ignacio sonrió brevemente, sin apartar los ojos de la pantalla. Aprendí de los mejores, profesor, respondió refiriéndose al propio Benjamín y a otros mentores que había tenido a lo largo de los años. Después de algunos minutos de intensa actividad, Ignacio miró a Benjamín con una sonrisa de satisfacción. Profesor, ya hemos resuelto el problema. El cargo indebido ha sido removido de su cuenta, dijo, entregando los documentos corregidos a Benjamín. No necesita preocuparse por nada más. Benjamín miró los papeles y sintió una ola de alivio. Muchas gracias, Ignacio, dijo con genuina gratitud en la voz. No tienes idea de cuánto significa esto para mí. Ignacio se levantó y extendió la mano a Benjamín, quien la estrechó con firmeza. Ha sido un placer ayudarlo, profesor. Y nuevamente le pido disculpas por el comportamiento de Esteban, dijo Ignacio con sinceridad. Ignacio acompañó a Benjamín hasta la puerta del banco, asegurándose de que fuera bien tratado hasta el último momento. Por favor, acepte mis disculpas una vez más por el incidente, dijo Ignacio deteniéndose en la entrada de la agencia. Estamos aquí para servir y respetar a todos nuestros clientes, especialmente a aquellos que, como usted, han contribuido tanto a nuestra comunidad. Benjamín sonrió y puso la mano en el hombro de Ignacio. Tienes un buen corazón, Ignacio, dijo sintiéndose reconfortado por la sinceridad del gerente. Acepto tus disculpas y agradezco todo lo que hiciste hoy. Benjamín salió de la agencia bancaria con una sensación de paz. Sabía que aún había personas buenas y justas en el mundo, como Ignacio. Este joven hará grandes cosas, pensó mientras caminaba lentamente por la acera, de vuelta a casa. La experiencia de ese día, a pesar de comenzar de manera negativa, había terminado con un sentimiento de renovada fe en la humanidad. Mientras tanto, dentro de la agencia, Esteban observaba todo en silencio, pero sus pensamientos estaban lejos de mostrar arrepentimiento. Ese viejo realmente arruinó mi día, pensó irritado con la situación. No podía entender por qué Ignacio trataba a Benjamín con tanta deferencia. Solo porque fue profesor de Ignacio, cree que merece un trato especial, murmuró para sí mismo. Esteban sentía que toda la situación había sido una gran pérdida de tiempo, que podría haber utilizado mejor atendiendo a otros clientes o impresionando a sus superiores. Esteban observó a Ignacio despedirse de Benjamín y sintió una mezcla de rabia y frustración. Todo esto solo porque un viejo no pudo llenar un formulario, pensó, negando con la cabeza en incredulidad. No podía ver la situación desde otra perspectiva, y en su mente Benjamín era solo otro cliente difícil que había complicado su rutina. Espero que esto no afecte mi evaluación, reflexionó Esteban, preocupado por la impresión que Ignacio tendría de él tras el incidente. Sabía que necesitaba cambiar algo, pero el cambio que consideraba era solo superficial, enfocado en cómo evitar conflictos similares en el futuro para no perjudicar su carrera. Ignacio había despedido a Benjamín en la puerta de la agencia, observando al anciano caminar lentamente por la acera hasta desaparecer en la esquina. Con un suspiro volvió a su oficina, pero algo aún lo inquietaba. Decidió ir a la sala de monitoreo para revisar las cámaras y entender mejor cómo se había desarrollado toda la situación. Al entrar en la sala, saludó al guardia de seguridad encargado del monitoreo y pidió revisar las grabaciones del vestíbulo. «Necesito ver qué pasó hoy más temprano», dijo Ignacio con un tono que denotaba su preocupación. Ignacio se sentó frente al monitor, observando atentamente mientras el guardia retrocedía las grabaciones hasta el inicio de la interacción entre Esteban y Benjamín. Miró en silencio mientras Esteban atendía a Benjamín con impaciencia y desdén, interrumpiéndolo varias veces y mostrando claramente su falta de disposición para ayudar. Con cada minuto que pasaba, Ignacio sentía crecer su indignación. «No puedo creer que tratara al profesor de esa manera», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Las imágenes mostraban claramente la humillación de Benjamín, e Ignacio se vio apretando los puños de rabia. Cuando la grabación llegó al momento en que Marta y Carlos intervinieron para defender a Benjamín, Ignacio sintió una mezcla de gratitud hacia ellos y vergüenza por la conducta de su empleado. «Esto no puede suceder en mi agencia», murmuró Ignacio, aún absorbiendo todo lo que había visto.
Recordó sus propios días como alumno de Benjamín, la paciencia y el respeto que el profesor siempre había demostrado. Este tipo de comportamiento va en contra de todos los principios éticos que defiendo, reflexionó Ignacio, sintiendo la responsabilidad de corregir la situación. Sabía que se debían tomar medidas para garantizar que algo así nunca volviera a ocurrir. Ignacio se levantó de la silla, su expresión seria y determinada. «Necesito hablar con Esteban», dijo al guardia de seguridad, que asintió en silencio. «Esto no puede ser ignorado». Ignacio dejó la sala de monitoreo, su mente ya formulando lo que necesitaba hacer para lidiar con el comportamiento inaceptable de Esteban. «Tengo que proteger la integridad de esta agencia y el bienestar de nuestros clientes», pensó mientras caminaba de regreso a su oficina. «Y eso significa tomar medidas firmes cuando alguien falla en cumplir con estos valores». Mientras caminaba por el pasillo, Ignacio sentía la indignación hervir dentro de sí. «No puedo permitir que un empleado trate a cualquier cliente de esa manera, mucho menos a alguien como el profesor Benjamín», reflexionó. «Este incidente va en contra de todo lo que creemos». Sabía que la situación exigía una respuesta rápida y decisiva. «Tengo que asegurarme de que todos en la agencia entiendan la gravedad de lo sucedido y sepan que actitudes como esa no serán toleradas», decidió Ignacio, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Voy a tomar las medidas adecuadas», murmuró para sí mismo, ya formulando un plan de acción. Ignacio sabía que era hora de llamar a Esteban para una conversación seria, pero primero necesitaba asegurar que su respuesta fuera justa y reflejara los principios que él defendía. Ignacio se había preparado para la difícil conversación que tendría con Esteban. Llamó al joven empleado a su oficina, consciente de que necesitaba manejar la situación de forma directa y eficaz. «Esteban, necesito hablar contigo ahora», dijo Ignacio, con un tono que no permitía discusión. Esteban, aún procesando los eventos del día, entró en la oficina con una mezcla de aprensión y desdén. «Sí, señor Morales, ¿qué desea?», preguntó, intentando mantener una postura confiada, aunque sabía que estaba a punto de ser reprendido. Ignacio miró firmemente a Esteban. «Esteban, lo que hiciste hoy fue inaceptable. La manera en que trataste al profesor Benjamín fue irrespetuosa y va en contra de todos los principios de esta agencia», comenzó Ignacio, su voz firme y controlada. Esteban cruzó los brazos tratando de justificar sus acciones. «Señor Morales, el anciano estaba retrasando el servicio. La fila estaba creciendo y necesitaba ser eficiente», dijo Esteban, creyendo que su explicación sería suficiente. Ignacio no estaba dispuesto a aceptar esa justificación. «La eficiencia no justifica la falta de respeto», dijo enfáticamente. «Todos nuestros clientes merecen ser tratados con dignidad, especialmente alguien como el profesor Benjamín, que ha contribuido tanto a nuestra comunidad». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de Esteban. «Si vuelves a actuar de esa manera, especialmente con ancianos, serás despedido», continuó Ignacio, dejando claro que no habría más tolerancia para comportamientos similares. Esteban asintió lentamente, comprendiendo la seriedad de la situación, pero aún intentando procesar la reprimenda. Esteban intentó defenderse nuevamente, aunque con menos convicción. «Entiendo, señor Morales, pero mi objetivo era solo mantener la eficiencia», dijo, tratando de mantener algo de dignidad. Ignacio, sin embargo, no estaba interesado en excusas. «Esteban, la eficiencia es importante, pero nunca a costa de la humanidad y el respeto. Necesitas entender que la manera en que tratamos a nuestros clientes refleja directamente los valores de nuestra agencia», explicó Ignacio, sintiendo la necesidad de ser lo más claro posible. Sabía que esta era una lección crucial para Esteban. Ignacio, viendo que Esteban estaba comenzando a comprender la gravedad de sus actos, decidió concluir la conversación con una advertencia. «Algunas cosas van a cambiar en esta agencia a partir de hoy», dijo Ignacio, observando la reacción de Esteban. El joven empleado quedó intrigado, sin saber exactamente qué significaría eso para él y para sus otros colegas. «Voy a implementar nuevas políticas para asegurar que todos aquí sepan cómo tratar a nuestros clientes de manera adecuada», continuó Ignacio, viendo la curiosidad y preocupación crecer en los ojos de Esteban. «Sabrás más sobre estos cambios pronto»,
Esteban dejó la oficina de Ignacio, sintiéndose perturbado y un poco ansioso sobre lo que estaba por venir. Sabía que necesitaba ajustar su comportamiento, pero también estaba curioso sobre las nuevas políticas que Ignacio había mencionado. ¿Qué será lo que va a cambiar?, pensó Esteban, mientras regresaba a su puesto. Comprendía que estaba siendo observado de cerca y que no podía cometer más errores. Necesito adaptarme, o mi carrera aquí estará en riesgo, reflexionó, tratando de absorber las lecciones del día y prepararse para el futuro. Ignacio, por su parte, se sintió satisfecho por haber dado un paso importante para asegurar que su agencia permaneciera un lugar de respeto y dignidad para todos los clientes. Ignacio había decidido que el cambio necesitaba comenzar inmediatamente. Al día siguiente convocó a todos los empleados de la agencia a una reunión urgente. Los miembros del equipo entraron en la sala de reuniones, intercambiando miradas curiosas e inquietas, sin saber exactamente qué esperar. Ignacio se posicionó al frente de la sala, con una expresión seria y determinada. «Buenos días a todos», comenzó, esperando que todos se acomodaran. «Hoy necesito hablar sobre algo extremadamente importante que ocurrió ayer y que no puede repetirse». Todos en la sala estaban en silencio, esperando ansiosamente las palabras de Ignacio. Había tomado un momento para respirar profundamente antes de continuar. «Ayer tuvimos una situación lamentable involucrando al profesor Benjamín López, un cliente muy respetado y sobre todo un ser humano digno de nuestro total respeto y atención», dijo, mirando a los ojos de cada uno de los presentes. Lamentablemente, el profesor Benjamín fue tratado de manera irrespetuosa por uno de nuestros empleados, algo que va en contra de todos los principios y valores que esta agencia defiende. Los murmullos comenzaron a surgir, pero Ignacio levantó la mano para silenciar la sala. «Quiero dejar claro que no aceptaré mal comportamiento de los empleados dentro de esta agencia», dijo Ignacio con firmeza. «Cada cliente que entra por estas puertas merece ser tratado con el máximo respeto y cortesía. Y esto es especialmente cierto para nuestros clientes ancianos, que a menudo necesitan un poco más de paciencia y cuidado». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran absorbidas. «A partir de ahora, habrá capacitaciones específicas para que todos ustedes aprendan a tratar a nuestros clientes ancianos de la mejor manera posible. Esta capacitación será obligatoria y comenzará la próxima semana». Ignacio observó las expresiones de los empleados mientras procesaban la nueva información. «Quiero que entiendan que esto no es opcional», continuó. «Es inadmisible que cualquier anciano sea tratado mal en nuestra agencia. Y voy a ser muy claro, cualquier empleado que trate a un cliente anciano de manera irrespetuosa será despedido inmediatamente. No habrá excepciones, no habrá segundas oportunidades». Los rostros de los empleados mostraban una mezcla de sorpresa y seriedad, comprendiendo la gravedad de la situación. Ignacio quería que el mensaje fuera inequívoco. «Sé que la mayoría de ustedes ya hacen un excelente trabajo atendiendo a nuestros clientes con respeto y atención», dijo Ignacio suavizando un poco su tono. «Pero necesitamos asegurar que todos estén en la misma sintonía. Nuestros clientes confían en nosotros y dependen de nuestro profesionalismo y cuidado. Este incidente con el profesor Benjamín debe servir como un recordatorio de que siempre podemos mejorar y que debemos estar vigilantes para garantizar que todos sean tratados con dignidad». Miró alrededor de la sala, viendo los rostros atentos y pensativos de sus empleados. Ignacio concluyó la reunión con una nota de esperanza y determinación. «Creo en cada uno de ustedes y sé que podemos hacerlo mejor. Esta agencia debe ser un ejemplo de cómo tratar a todos con el respeto que merecen. Vamos a usar este incidente como un catalizador para convertirnos en aún mejores en lo que hacemos. Cuento con todos ustedes para hacer que esto suceda». Con esas palabras, despidió a los empleados, quienes salieron de la sala con una nueva comprensión de la importancia de sus acciones y la certeza de que se avecinaban cambios significativos. Ignacio se quedó por un momento, reflexionando sobre la reunión y sintiéndose confiado de que había dado el primer paso para asegurar un futuro más respetuoso e inclusivo para todos los clientes de la agencia. Los entrenamientos habían comenzado en la agencia como Ignacio había prometido. Todos los empleados, incluyendo a Esteban, habían sido convocados para participar en las sesiones obligatorias.
En la primera reunión, un especialista en atención al cliente anciano comenzó a hablar sobre la importancia de comprender las necesidades específicas de este grupo. Los clientes ancianos a menudo enfrentan dificultades que nosotros ni imaginamos, dijo el especialista, mirando a cada uno de los presentes. Pueden tener problemas de audición, visión y movilidad. Nuestra paciencia y comprensión pueden hacer una gran diferencia en sus vidas. Esteban había escuchado las palabras del especialista con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sabía que necesitaba cambiar su comportamiento para mantener su empleo, pero no estaba seguro de cómo eso impactaría su actitud en el día a día. Nunca pensé en esas dificultades, reflexionó Esteban mientras el especialista continuaba hablando sobre empatía y técnicas para mejorar la atención a los ancianos. Tal vez fui demasiado rápido en juzgar a los clientes más mayores, pensó, comenzando a darse cuenta de que su enfoque anterior había sido insensible e injusto. Durante una de las actividades prácticas del entrenamiento, se invitó a los empleados a usar gafas que simulaban problemas de visión y a usar tapones para los oídos para entender la experiencia de alguien con dificultades auditivas. Esteban dudó al principio, pero decidió participar plenamente en la actividad. Entonces, así es como se sienten, murmuró para sí mismo, mientras intentaba leer un formulario con las gafas especiales. Sintió una ola de empatía crecer dentro de sí. No es fácil, pensó, dándose cuenta del esfuerzo extra que los clientes ancianos necesitaban hacer para realizar tareas simples. Después de la actividad hubo una discusión en grupo sobre las experiencias de cada uno. Esteban compartió sus dificultades y fue sincero sobre cómo había subestimado los desafíos enfrentados por los ancianos. Siempre pensé que estaban siendo lentos a propósito, confesó mirando a sus colegas, pero ahora veo que realmente necesitan más tiempo y paciencia. Los otros empleados asintieron y el ambiente en la sala se volvió más colaborativo. Ignacio, que observaba la sesión, sintió una mezcla de orgullo y esperanza al ver a Esteban abrirse de esa manera. En los días siguientes, Esteban comenzó a aplicar lo que había aprendido durante los entrenamientos. Se esforzó por ser más paciente y atento, especialmente con los clientes ancianos. Una mañana, una señora mayor entró en la agencia y se acercó al mostrador de atención donde estaba Esteban. «Buenos días, señora. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?», preguntó con una sonrisa genuina. La señora, que parecía un poco nerviosa, se relajó al ver la actitud amigable de Esteban. «Necesito ayuda para llenar este formulario», dijo ella, y Esteban respondió con amabilidad. «Claro, hagámoslo juntos». Esteban sintió un cambio en sí mismo. Cada interacción con un cliente anciano era ahora una oportunidad para mostrar su nueva actitud y aplicar las lecciones del entrenamiento. «Realmente puedo hacer una diferencia en la experiencia de estas personas», pensó, sintiéndose realizado al ver la gratitud en los ojos de los clientes que atendía. Ignacio observó atentamente el cambio de comportamiento de Esteban en los últimos días. Sabía que los entrenamientos habían tenido un impacto positivo, pero quería ver si esta transformación sería consistente. Cada interacción de Esteban con los clientes, especialmente con los ancianos, era ahora una prueba para ver si realmente había aprendido la importancia de tratar a todos con respeto y paciencia. Una mañana, después de ver a Esteban ayudar a una señora mayor con extrema gentileza y atención, Ignacio decidió que era hora de reconocer el progreso del empleado. «Esteban, ¿podrías venir a mi oficina, por favor?», llamó Ignacio, mientras Esteban terminaba de atender a un cliente. Esteban sintió un pequeño nudo en el estómago al ser llamado a la oficina de Ignacio. Sabía que estaba esforzándose por cambiar, pero siempre había una incertidumbre sobre cómo sería evaluado su comportamiento. Al entrar en la oficina, vio a Ignacio sentado detrás de su escritorio con una sonrisa acogedora. «Por favor, siéntate, Esteban», dijo Ignacio, señalando la silla frente a su escritorio. Esteban se sentó, tratando de mantener la calma. «Quería hablar contigo sobre tu desempeño reciente», comenzó Ignacio, su voz calmada y alentadora. «He estado observando tus interacciones con los clientes, especialmente con los ancianos, y quería felicitarte por el notable cambio». Esteban sintió un alivio inmediato al escuchar las palabras de Ignacio. «Gracias, señor Morales», dijo sintiendo una ola de gratitud.
Realmente he estado esforzándome por ser más paciente y comprender mejor las necesidades de nuestros clientes. Ignacio asintió apreciando la sinceridad de Esteban. Sé que tuviste un comienzo difícil, pero es evidente que has absorbido las lecciones de los entrenamientos y las has aplicado en la práctica, dijo Ignacio. Vi cómo ayudaste a la señora hoy más temprano. Ella salió de aquí con una sonrisa en el rostro, y eso es gracias a tu nueva actitud. Esteban sintió una punzada de orgullo, sabiendo que sus acciones estaban haciendo una diferencia positiva. Ignacio continuó, queriendo reforzar la importancia del cambio de Esteban. Esto es exactamente lo que esperamos de nuestros empleados, dijo. No se trata solo de cumplir una obligación, sino de entender y valorar la experiencia de cada cliente. Tu esfuerzo por cambiar muestra no solo tu compromiso con el trabajo, sino también tu capacidad de crecimiento personal y profesional. Esteban escuchó atentamente, sintiéndose alentado y motivado por las palabras de Ignacio. Realmente aprecio esto, señor Morales, dijo. Seguiré esforzándome por mejorar aún más. Ignacio, viendo la determinación en los ojos de Esteban, se sintió confiado de que el cambio era genuino. Creo en ti, Esteban, dijo con una sonrisa, y quiero que sepas que tu dedicación no pasa desapercibida. Esta agencia está comprometida en crear un ambiente donde todos sean tratados con dignidad y respeto, y tu contribución es esencial para alcanzar ese objetivo. Esteban sonrió, sintiéndose parte de algo más grande y significativo. Gracias, señor Morales. Prometo que seguiré dando lo mejor de mí, dijo, con una nueva determinación en su voz. Al salir de la oficina de Ignacio, Esteban se sintió renovado. Había comenzado a entender que el trabajo no se trataba solo de eficiencia y números, sino de las personas que encontraba todos los días. Realmente puedo hacer la diferencia, pensó mientras volvía a su puesto. Ignacio, observando a Esteban regresar al trabajo con una nueva postura, se sintió satisfecho y optimista. Este es el tipo de cambio que necesitamos, reflexionó Ignacio, sintiendo que su equipo estaba en el camino correcto para construir un ambiente más justo y acogedor para todos los clientes de la agencia. En los meses que siguieron, la agencia bancaria de Monterrey vio una transformación significativa en su cultura de atención. Esteban se había convertido en un ejemplo vivo de que los cambios genuinos eran posibles, influyendo positivamente a sus colegas con su nueva postura. No solo aplicó las lecciones que había aprendido durante los entrenamientos, sino que también se convirtió en un defensor activo del trato respetuoso y paciente a los clientes, especialmente a los ancianos. Cada interacción de Esteban pasó a estar marcada por un nivel de empatía y consideración que antes desconocía ser capaz de ofrecer. Entendí que cada cliente es único y merece ser tratado con dignidad, reflexionó en una conversación con un colega. Lo que sucedió con el profesor Benjamín fue una lección para todos nosotros. Ignacio, por su parte, continuó promoviendo entrenamientos regulares y reforzando la importancia del respeto y la empatía. Sabía que para mantener la nueva cultura en la agencia, era crucial que todos los empleados internalizaran estos valores. No se trata solo de evitar problemas, dijo Ignacio en una reunión de equipo. Se trata de hacer lo correcto porque es lo correcto. Cada uno de ustedes tiene el poder de impactar positivamente la vida de nuestros clientes. Estas palabras resonaron profundamente entre los empleados, que comenzaron a ver su trabajo desde una nueva perspectiva. El cambio en la agencia se hizo visible no solo internamente, sino también para los clientes. Aquellos que antes se sentían aprensivos o descuidados, ahora encontraban un ambiente acogedor y respetuoso. Benjamín López, al volver a la agencia, notó inmediatamente la diferencia. Fue recibido con sonrisas genuinas y una atención cuidadosa. Es bueno ver que las cosas han cambiado para mejor, dijo a Ignacio durante una visita. Me siento valorado y respetado aquí. Ignacio sonrió, sintiéndose orgulloso del progreso que su equipo había logrado. La agencia, bajo el liderazgo de Ignacio, se había convertido en un lugar donde los valores de humanidad y profesionalismo iban de la mano. Los empleados comenzaron a ver su papel de manera más significativa, entendiendo que tenían la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas que atendían. Estamos aquí para servir, no solo para realizar transacciones, reflexionó Esteban en una reunión.
Y es increíble ver cómo pequeñas acciones de amabilidad pueden transformar el día de alguien. La historia de Benjamín López y la subsiguiente transformación en la agencia sirvieron como un poderoso recordatorio de que los cambios positivos son posibles cuando hay un compromiso genuino con los valores humanos fundamentales. El ejemplo de Esteban mostró que incluso aquellos que inicialmente cometen errores pueden crecer y convertirse en agentes de cambio. Y bajo el liderazgo de Ignacio, la Agencia Bancaria de Monterrey continuó evolucionando, estableciéndose como un faro de respeto, empatía y profesionalismo en la comunidad. Si te gustó esta historia, por favor dale like y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto.